Alan Watts solía decir que en la vida, forzar es como intentar agarrar el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Fue con frases como esa que se convirtió en el nexo entre la sabiduría oriental y el pensamiento occidental. Al estudiar el Wu Wei, principio taoísta que significa actuar sin forzar, Watts no solo explicó una filosofía antigua, sino que la tradujo a la forma en que vivimos, trabajamos e incluso buscamos prosperar. Y tal vez esa sea la pieza que falta en el rompecabezas de tu vida. Darte cuenta de que mucho de lo que quieres no se conquista con más fuerza, sino con menos resistencia. ¿Cuántas veces has creído que necesitabas controlar cada detalle solo para darte cuenta de que la vida tenía otros planes? Y si el secreto no fuera luchar contra la corriente, sino aprender a fluir con ella. El Wu Wei no se trata de inercia, sino de entrar en el ritmo correcto, donde las cosas parecen suceder naturalmente, sin esfuerzo, casi como si fueran atraídas hacia ti. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en la ilusión de control que mantiene a tanta gente atrapada y descubrir cómo la filosofía de Watts puede liberar no solo tu mente, sino también abrir espacio para que la abundancia llegue hasta ti. Si este mensaje ya ha comenzado a remover tu forma de ver el mundo, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue la última vez que sentiste que, al soltar el control, algo mejor sucedió? Alan Watts señalaba una paradoja que casi todos ignoran. Cuanto más intentamos controlar la vida, más impredecible se vuelve. Él comparaba al ser humano con un nadador exhausto que lucha contra la corriente hasta ahogarse, cuando en realidad bastaría con flotar para llegar a la orilla. El Wu Wei nos recuerda que existe un flujo natural sucediendo todo el tiempo, y que intentar dominarlo es como intentar atrapar el viento. Es inútil. Pero en Occidente aprendemos desde temprano que vencer es sinónimo de esfuerzo constante, de no parar nunca, de sofocar cualquier pausa. Y así confundimos acción con ansiedad, planificación con obsesión. Es aquí donde la neurociencia comienza a encontrarse con la sabiduría ancestral. Las investigaciones muestran que cuando el cerebro entra en estado de relajación atenta, ese punto en el que estamos presentes, pero no tensos, la creatividad aumenta, las decisiones son más claras e incluso las conexiones sociales fluyen con más facilidad. O sea, la mente relajada no es una mente pasiva, es una mente abierta, receptiva, capaz de percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y aquí entra uno de los fundamentos de la ley de la atracción que poca gente entiende. No atraes lo que quieres cuando estás desesperado por conseguirlo. Atraes cuando estás en armonía con lo que deseas, cuando tu energía está alineada a la frecuencia de lo que buscas. El control excesivo bloquea esa armonía. La entrega consciente, por otro lado, crea espacio para que lo que es tuyo encuentre el camino hasta ti. Nuestro próximo paso es entender por qué esta entrega no es sinónimo de desistimiento, y cómo, según Watts, es posible actuar sin perderse en el esfuerzo. Alan Watts decía que vivir es como tocar un instrumento. No se trata de correr hacia la última nota, sino de estar presente en cada sonido. ¿Pero qué hacemos? Pasamos la vida entera intentando acelerar la música, forzando la melodía a caber en nuestro ritmo, y después nos preguntamos por qué suena disonante. El Wu Wei, al contrario, enseña que la acción más poderosa nace de la armonía con el momento presente. No es pereza ni conformismo, es percibir que, cuando fuerzas menos, actúas mejor. Imagina empujar una puerta que, en realidad, se abre tirando. Cuanto más fuerza, más resiste, y la vida está llena de esas puertas que solo se abren cuando paramos de luchar contra ellas. Pero aquí está el detalle que casi nadie percibe y que vamos a explorar más adelante. Este estado de alineación no solo reduce el desgaste emocional, sino que crea un campo magnético a tu alrededor.
Las personas te notan diferente, oportunidades comienzan a aparecer de la nada, coincidencias se vuelven más frecuentes. ¿Es coincidencia o es lo que algunos llamarían la ley de la atracción funcionando en silencio? Lo que Watts nos muestra es que cuando te mueves en sintonía con el flujo, hasta el esfuerzo deja de tener aquel peso de batalla. Actúas, pero es como si algo mayor estuviera actuando junto, y eso cambia completamente la forma en que los resultados llegan, porque dejan de venir por la fuerza y pasan a venir por el encaje perfecto entre lo que eres y lo que buscas. A continuación, vamos a entender por qué esta armonía no es magia en el sentido común de la palabra, sino un proceso previsible y comprobado tanto por la sabiduría ancestral como por la ciencia moderna. Alan Watts no hablaba de misticismo barato cuando defendía el Wu Wei. Lo que él decía tenía un eco profundo en la neurociencia, aunque él mismo raramente usara ese término. Y es aquí que el puente entre sabiduría ancestral y ciencia moderna comienza a hacerse visible. Cuando paras de forzar, tu cerebro sale del estado de hiperalerta, ese modo en que la amígdala, región responsable por detectar amenazas, está constantemente disparando señales de urgencia. En ese estado, tu cuerpo libera más cortisol, tu atención se estrecha y tu creatividad se reduce drásticamente. O sea, hasta actúas, pero actúas en modo supervivencia, gastando energía de más y obteniendo resultados peores. Ahora, cuando sueltas el control excesivo, activas redes neuronales asociadas al estado de flujo, un patrón cerebral observado en atletas de alto rendimiento, monjes meditadores e incluso artistas en pleno momento creativo. En esa condición, el córtex prefrontal funciona de manera más integrada, conectando razonamiento lógico e intuición. Piensas mejor, sientes mejor y de manera casi inevitable tomas decisiones más alineadas con tu verdadero objetivo. Y aquí entra el punto que tantos asocian a la llamada ley de la atracción. No es que el universo mágicamente mueva piezas por ti, aunque esa sea una bella metáfora. Lo que sucede es que al cambiar tu estado interno, cambias la forma en que percibes y reaccionas al mundo externo. Situaciones que antes pasaban desapercibidas, ahora saltan a tus ojos. Personas que podrían ayudar surgen por casualidad, y oportunidades que parecían inexistentes comienzan a ser vistas con claridad. Watts decía que la vida es como un río. Si nadas contra te cansas, si nadas a favor llegas más rápido a donde quieres. Y es exactamente eso lo que la ciencia confirma hoy. El alineamiento interno crea un tipo de economía de energía mental que libera recursos para percibir más, actuar mejor y sí, materializar más rápido lo que deseas. Pero atención, no confundas dejar fluir con quedarse parado esperando. En el próximo paso vamos a hablar sobre la sutileza que separa a quien entra en ese flujo creativo y expansivo y a quien cae en la trampa de la inercia y de la estagnación, creyendo que está siguiendo el Wu Wei. Alan Watts solía decir que la sabiduría de Oriente fue mal comprendida por Occidente, y él tenía razón. Muchos escuchan la idea del Wu Wei, el actuar sin forzar, e interpretan como no actuar, pero en realidad es lo opuesto. Para entender, imagina un arquero. Él entrena por años la postura, el equilibrio, la respiración. En el momento del disparo, no está pensando en cada detalle técnico, simplemente deja que el cuerpo haga lo que ya sabe. Eso no es pasividad, es confianza en la propia preparación. El Wu Wei es exactamente eso, actuar con tal alineamiento interno que la acción parece natural, inevitable, como si ya estuviera escrita. La neurociencia describe algo semejante en el llamado estado de flujo. Las investigaciones muestran que, en ese estado, el cerebro combina foco intenso con relajación mental. La actividad eléctrica
desacelera en la frecuencia de las ondas alfa y teta, facilitando conexiones creativas. No estás parado, estás plenamente comprometido, pero sin la tensión que viene del miedo o de la ansiedad. Cuando confundimos flujo con inercia, entramos en una trampa sutil. Nos quedamos esperando que el universo envíe señales mientras negligenciamos acciones concretas que nos llevarían adelante. Es como plantar semillas y nunca regar, creyendo que la lluvia vendrá. Sí, la lluvia puede venir, pero si no viene, tu cosecha muere antes de germinar. Aquí está el punto que tantos maestros, de Lao Tse a Jung, nos alertaron. La verdadera libertad interior no es ausencia de esfuerzo, sino ausencia de resistencia innecesaria. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste, recordando que la lucha constante contra la realidad nos agota. Pero él también veía el peligro del comodismo disfrazado de iluminación, cuando la persona cree estar en paz, pero en realidad está apenas evitando el desconfort del crecimiento. Ese es el error que vacía la ley de la atracción para muchos. No basta con visualizar, es preciso alinear intenciones y acciones, tal como un río que fluye, pero cuyas márgenes fueron cuidadosamente construidas para que el agua llegue al destino correcto. El Wu Wei no elimina el trabajo. Él transforma el trabajo en algo que parece hacer parte de ti, que se encaja como una pieza que siempre estuvo faltando. Y aquí está un detalle casi místico. Cuando encuentras ese punto, el mundo parece responder. No es que el universo decide ayudar, es que comienzas a ver con nitidez casi sobrenatural las oportunidades y los recursos que siempre estuvieron por cerca. Es como si, de repente, las puertas estuvieran todas abiertas, pero solo te das cuenta de eso cuando estás caminando en la dirección correcta. En el próximo paso, vamos a explorar cómo alinear esa visión interna con un propósito claro, evitando que tu flujo se disperse en 1000 direcciones y acabe transformándose en estagnación disfrazada. Alan Watts recordaba que vivir es como tocar un instrumento. No tocas para terminar la música lo más rápido posible, tocas para estar dentro de la melodía. Lo mismo vale para la vida. El objetivo no es correr hasta el fin, sino danzar en el ritmo correcto. Sin embargo, existe un detalle que diferencia a aquellos que simplemente fluyen de aquellos que realmente transforman sus vidas: el propósito. Sin él, hasta el río más caudaloso acaba perdiéndose en el pantano. En la perspectiva de la ley de la atracción, propósito es la frecuencia más estable que puedes emitir. No es una meta que cambia toda semana, sino un estado interno que orienta cada pensamiento y acción. Cuando esa frecuencia es clara, lo que atraes deja de ser aleatorio, pasa a tener coherencia con lo que realmente deseas construir. La neurociencia observa que, cuando una persona tiene un propósito fuerte y bien definido, áreas del cerebro relacionadas a la motivación, como el cuerpo estriado y el córtex prefrontal, entran en sincronía. Eso crea algo semejante a lo que maestros espirituales describen como la mente y el corazón caminando juntos. Es por eso que tantas enseñanzas antiguas insisten en la unión de la razón y de la intuición. Sin esa convergencia, la acción se vuelve dispersa y el flujo se pierde. Jung veía el propósito como parte del proceso de individuación, el camino por el cual el individuo integra todas sus partes y encuentra un sentido que trasciende el ego. En esa etapa, el Wu Wei se vuelve más que una filosofía, se convierte en una práctica diaria. Dejas de luchar contra las mareas que no puedes cambiar y pasas a remar con precisión en la dirección que elegiste. Y aquí surge una paradoja fascinante. Cuando vives alineado al propósito, parece que menos esfuerzo produce más resultado. No porque el universo hace todo por ti, sino porque tu energía deja de ser desperdiciada en caminos que no tienen que ver con quien realmente eres. Todo lo que antes parecía lucha
se transforma en un tipo de trabajo que recarga, en vez de drenar. En el plano financiero, eso se traduce en elecciones más certeras y duraderas. Personas alineadas a su propósito tienden a decir no a oportunidades que no resuenan, aunque parezcan lucrativas en el corto plazo. El resultado es un crecimiento más sólido y paradójicamente más rápido que aquel obtenido en la carrera desenfrenada por la ganancia inmediata. Si el Wu Wei es el arte de no forzar, el propósito es el mapa invisible que impide que te pierdas. Y cuando esos dos elementos se encuentran, algo raro sucede. Tu camino no es apenas productivo, es inevitable. Te conviertes como un río que, incluso delante de piedras y curvas, siempre encuentra la forma de llegar al mar. Ahora, vamos a examinar cómo identificar los obstáculos sutiles, internos y externos, que pueden distorsionar ese flujo, incluso cuando crees que estás viviendo en tu propósito. Ni siempre es la corrienteza que nos lleva lejos del destino. Muchas veces son las pequeñas olas, casi imperceptibles, que al acumularse cambian el rumbo sin que nos demos cuenta. Alan Watts decía que la verdadera trampa no está en los grandes naufragios, sino en los desvíos sutiles que pasan desapercibidos. Y es exactamente ahí que la mayoría se pierde, no porque falta fuerza o conocimiento, sino porque la dirección fue corrompida milímetro a milímetro hasta que ya no había conexión con el propósito inicial. La neurociencia explica que nuestro cerebro es programado para buscar recompensas rápidas. Dopamina es la moneda de la motivación, pero también puede ser la saboteadora del largo plazo. Cuando te dejas llevar por estímulos inmediatos, elogios, likes, pequeñas victorias financieras, corres el riesgo de cambiar el curso profundo y consistente por atajos que parecen más confortables. En el lenguaje espiritual, es como si un río cristalino fuera volviéndose turbio con hojas y ramas que caen a lo largo del trayecto. Esas ramas pueden ser creencias limitantes heredadas de la familia, expectativas impuestas por la sociedad o incluso modelos de éxito que no tienen nada que ver con quien realmente eres. Jung llamaría eso de invasión de la sombra, momentos en que partes no integradas de tu psique asumen el timón, empujándote hacia rutas que no elegiste conscientemente. Esas rutas, al inicio, parecen hasta seductoras, pero cuanto más tiempo permaneces en ellas, más lejos quedas del punto donde el Wu Wei y el propósito se encuentran. La ley de la atracción, cuando mal comprendida, puede convertirse en uno de esos desvíos. Muchos creen que basta con desear para que todo se alinee, pero acaban enfocando tanto en el objeto del deseo que se olvidan de alinear el estado interno. El resultado es una vida de esfuerzos intermitentes que nunca generan la cosecha esperada. El secreto está en mantener la brújula interna calibrada, incluso cuando el mundo ofrece atajos tentadores. Es un entrenamiento constante de percepción, de saber cuándo la suavidad del flujo se convirtió, sin percibir, en un empujón en la dirección equivocada. Y es curioso cómo a veces la alerta no viene de un gran choque, sino de algo tan sutil como la sensación de que hay alguna cosa fuera del lugar, incluso que todo parezca funcionar. Cuando esa sensación surge, pocos paran para escuchar, pero quien la reconoce temprano gana la chance de corregir el curso antes que la marea lo lleve para mares extraños. Imagínate en alta mar, sin tierra a la vista. Tienes un barco firme, velas en buen estado y un viento constante soplando. Todo parece perfecto, hasta percibir que la brújula que te orienta está levemente desalineada. Al comienzo, un grado a más o a menos no parece gran cosa, pero después de días de viaje, la diferencia te lleva a un destino completamente diferente del que imaginaste. Alan Watts solía decir que vivir sin conocerse profundamente es como navegar sin percibir que la brújula fue magnetizada por fuerzas invisibles. Esas fuerzas pueden ser el miedo, la vanidad,
la necesidad de aprobación, cosas tan enraizadas que nos acostumbramos a llamarlas de personalidad. En el Tao Te Ching, el Wu Wei es descrito como el arte de actuar sin forzar. No es pasividad, sino un estado en que la acción nace de la sintonía perfecta con el ritmo natural de la vida. Para alinear la brújula interna es preciso reencontrar ese estado. Y aquí, la neurociencia curiosamente confirma lo que los antiguos ya sabían. Cuando el cerebro entra en flow, aquel estado mental en que el tiempo parece desaparecer, las áreas asociadas a la autocrítica y al exceso de control disminuyen su actividad. Es en ese punto que tu acción se vuelve más precisa, más natural y, paradójicamente, más poderosa. Pero Jung nos recuerda: no basta con fluir sin dirección. Es preciso integrar las partes ocultas de nosotros mismos, reconocer las sombras e incluirlas en el mapa. Ignorarlas es como trazar una ruta perfecta y olvidar que hay tempestades en el camino. Esas tempestades internas, traumas no resueltos, patrones repetidos, creencias inconscientes, distorsionan la brújula incluso cuando el mar parece calmo. La física cuántica ofrece una metáfora fascinante para esa recalibración. Partículas subatómicas responden no solo a las fuerzas externas, sino también al simple acto de observarlas. En la vida, algo semejante sucede. Cuando observas con atención consciente un patrón que te aleja del flujo, él comienza a perder fuerza. El simple acto de percibir transforma. Pero atención, esa observación no es juicio, es presencia. El juicio refuerza la distorsión, la presencia la disuelve. Langwatz diría que para alinear la brújula es preciso olvidar el esfuerzo de llegar, y paradójicamente, eso te lleva exactamente a donde querías ir. Es la ley de la atracción en su esencia más pura, no la de intentar manipular el universo con pensamiento positivo vacío, sino la de vibrar en coherencia con aquello que deseas. Y coherencia significa que mente, cuerpo y espíritu apuntan para la misma dirección, sin fricción interna. Practicar eso en el día a día no exige templos aislados ni retiros de meses. Exige momentos cortos, pero consistentes, en que te preguntas: ¿esa decisión nace del miedo o de la confianza? ¿Estoy intentando controlar o permitir? Esa simple chequeo diaria es como ajustar levemente el puntero de la brújula para que él apunte nuevamente para el norte verdadero. Y cuanto más practicas, más percibes que el norte verdadero no es un lugar fijo, sino un alineamiento dinámico. La vida cambia, tú cambias, y el flujo cambia junto. Quien entiende eso deja de apegarse a rutas rígidas y aprende a navegar por el instinto afinado, aquel que nace de una mente tranquila, de un corazón limpio y de un espíritu despierto. La brújula interna no miente. Cuando ella apunta para el camino correcto, hay una sensación inconfundible: ligereza. Y ligereza no es ausencia de desafío, es la certeza silenciosa de que estás donde necesitas estar, haciendo lo que necesita ser hecho, en el momento exacto en que necesita acontecer. Hay un patrón casi invisible en historias de caída. No importa si hablamos de un maestro espiritual, de un empresario de éxito o de alguien que parecía tener la vida personal en orden, casi siempre el colapso comienza cuando la brújula interna es ignorada. Alan Watts solía comparar ese momento a un músico que, en vez de oír la orquesta, comienza a seguir apenas el metrónomo. El ritmo está correcto, pero la música pierde el alma. Esa es la trampa de la mente que intenta controlar cada detalle. La ejecución se mantiene impecable por fuera, pero por dentro el sonido ya no vibra. Jung describe algo parecido como la posesión por el arquetipo. Es cuando una parte de la psique, como la persona, el papel social o incluso la imagen de persona iluminada, toma cuenta de todo
y se confunde con el yo real. La persona deja de navegar por el instinto vivo y pasa a seguir un guión fijo, incapaz de percibir que se alejó del mar abierto. La neurociencia nos da una visión complementaria. Cuando vivimos constantemente en estado de estrés o hiperalerta, la amígdala cerebral asume el comando y secuestra la claridad del córtex prefrontal, el área ligada a decisiones conscientes y a la creatividad. En otras palabras, el sistema de navegación interno queda trabado en la función de supervivencia, incluso que externamente la vida parezca bajo control. El resultado: movimientos cada vez más rígidos, elecciones basadas en miedo disfrazado de prudencia y una erosión lenta de la vitalidad. Es como un navío que, para evitar cualquier riesgo de tempestad, decide nunca más salir del puerto. ¿Seguro? Tal vez. ¿Vivo? No más. En el campo espiritual, eso puede asumir formas sutiles. El meditante que transforma la práctica en obligación mecánica, perdiendo la vivacidad de la experiencia. El buscador que se agarra a un gurú o a una doctrina como si fueran el destino final, olvidando que eran apenas puentes. El estudiante que acumula libros y cursos, pero no osa aplicar nada en la vida real por miedo de errar. Y en el mundo material, la misma distorsión se manifiesta. El profesional que construyó una carrera sólida, pero está emocionalmente exhausto, incapaz de celebrar conquistas. El inversor que, obsesionado por seguridad, pierde oportunidades claras por no confiar en el propio juicio. El creador que repite fórmulas de éxito hasta vaciarlas, porque teme experimentar algo nuevo. La física cuántica ofrece aquí otra metáfora poderosa. En el nivel subatómico, partículas presas en un mismo estado, por tiempo de más, comienzan a perder energía. Lo que era estabilidad se transforma en estagnación. Y lo mismo acontece con la conciencia humana cuando ella deja de moverse junto con el flujo. Alan Watts alertaba que la vida es como un río. Si intentas sujetarlo, él escapa por entre los dedos. La paradoja es que el control absoluto, en realidad, genera pérdida absoluta de control. Al ignorar la brújula interna, la persona no se da cuenta de que está navegando en círculos, cada vez más distante de cualquier destino real. Y hay un peligro silencioso aquí. Cuanto más tiempo se pasa en ese estado, más difícil es percibir el desvío. El desconfort es racionalizado, las decisiones son justificadas y la narrativa personal se convierte en una armadura que bloquea cualquier insight. Es lo que Jung llamaría de ceguera autoimpuesta, una recusa inconsciente en mirar para lo que está desalineado. Pero siempre hay un momento decisivo. A veces, él llega como una crisis externa. La pérdida de un empleo, el fin de una relación, una enfermedad inesperada. Otras veces es un instante silencioso, casi imperceptible, una mirada en el espejo y la súbita percepción de que el brillo en los ojos desapareció. Esa es la invitación de la vida para retomar el timón, para recalibrar la brújula y recordar que la ruta no es fija y que el mar nunca dejó de estar abierto. Y tal vez, al entender ese punto, percibas que el verdadero riesgo nunca fue errar el camino, sino rehusarse a navegar. Existe un punto en la jornada en que algo cambia, pero no es una conquista. No viene de esfuerzo, ni de un plan perfecto. Es más sutil que eso. Es cuando percibes que el flujo volvió a cargarte y que por la primera vez en mucho tiempo no estás resistiendo a él. Alan Watts decía que la vida es danza, no marcha. Y el problema de la mayoría de las personas es querer que la danza siga sus propios pasos rígidos, como si la existencia fuera un ritual militar. Pero la danza de la vida solo funciona cuando entras en el ritmo, y eso nunca acontece a la fuerza. Cuando insistes en conducir todo el tiempo, pierdes el compás. La física cuántica, una vez más, apoya esa lógica invisible. Experimentos demuestran que el simple acto de observar
altera el comportamiento de las partículas. En otras palabras, el universo responde a nuestra atención, pero también exige entrega. Observar de más, controlar de más, enfocar de más, puede colapsar las posibilidades y trabar la fluidez de lo que vendría naturalmente. Jung veía ese momento como la integración del inconsciente, el instante en que el ego deja de luchar contra lo que está oculto. Y con eso, el self verdadero puede finalmente emerger. La conciencia se expande, no porque la empujaste para eso, sino porque finalmente quitaste los bloqueos del camino. Ese tipo de transformación es silenciosa. No tiene fuegos de artificio. A veces nadie nota, pero tú sabes, porque la vida comienza a parecer más ligera. Los ciclos que antes se repetían se disuelven. Personas que te drenaban desaparecen. Puertas que estaban cerradas hace años se abren sin esfuerzo. No porque forzaste, sino porque saliste del camino. Es cuando la verdadera ley de la atracción entra en acción, no aquella de decretos repetitivos ni de visualizaciones forzadas, sino la que funciona como resonancia vibracional real. Te conviertes en aquello que deseas, y por eso aquello que deseas encuentra a ti. No es magia, es física y es espiritual, porque lo que atraes cuando estás en flujo es diferente de lo que intentas conquistar cuando estás en lucha. En ese punto, algo muy curioso suele acontecer. Las personas alrededor dicen que tuviste suerte, que las cosas comenzaron a dar cierto de la nada. Pero lo que ellas no ven es el proceso interno, el desmonte del control, el abandono de las máscaras, el enfrentamiento del vacío. No te volviste afortunado, te volviste verdadero. Y el mundo respondió a eso. Alan Watts llamaba eso de la sabiduría de la inseguridad. Es cuando aceptas la incertidumbre como aliada, cuando dejas de temer lo imprevisible y por fin entiendes que el control nunca fue la base de la estabilidad, sino el mayor enemigo de ella. Si sientes que estás llegando en ese punto, honra eso. No aceleres, no transformes en método, apenas observa, porque cuando todo cambia sin esfuerzo, es señal de que tu esencia finalmente asumió el timón. Y el universo reconoce la conducción de quien ya no necesita probar nada. Es curioso, cuando estás en medio del caos, todo lo que deseas es paz. Pero cuando la paz llega, mucha gente extraña el silencio. Parece vacío, parece que algo está faltando, pero tal vez lo que está faltando sea solo la agitación que confundías con presencia, la lucha constante que confundías con propósito, el ruido que confundías con vida. El silencio no es ausencia, es presencia sin esfuerzo. Es el sonido del universo cuando él ya entendió quién eres. En la tradición esotérica se habla sobre desidentificación. La idea de que el verdadero yo solo se revela cuando abandonas el teatro, los papeles, los miedos, las máscaras. El Wu Wei no es pasividad. Es el movimiento que nace de la armonía. Es la acción que viene del alineamiento con el Tao, el flujo cósmico que sustenta todo. Aún actúas, pero no luchas. Aún sueñas, pero no fuerzas. Aún deseas, pero no mendigas. La vida no se curva a comandos. Ella responde a estados. Y cuando tu estado interior es de verdad, claridad y entrega, lo que llega hasta ti carga la misma vibración. Esa es la ley de la atracción que los antiguos conocían antes de ser vendida como promesa vacía. No es mentalizar coches, mansiones o cifras. Es volverse un campo vibracional que magnetiza todo aquello que está en coherencia con tu esencia. No corres detrás, te conviertes en el camino. Y ese es el verdadero poder. No aquel que grita, sino el que transforma sin precisar exhibirse. Alan Watts decía que el mayor desafío del ser humano es aprender a confiar en la vida sin precisar controlarla. Y esa es la paradoja de la libertad. Ella solo nace cuando abres mano de prenderla.
Si este mensaje tocó algo en ti, tal vez no sea por acaso. Tal vez estés listo para dejar de empujar y comenzar a fluir. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo confío en el flujo. Es tu forma simbólica de declarar al universo que entendiste, que sientes y que estás listo para volverte quien ya eres. Y si esa jornada resonó con tu alma, deja tu like, tu inscripción y comparte este video con alguien que aún lucha de más, cuando todo lo que precisa es comenzar a soltar. Nos vemos en el próximo video.